Venga, Ernie, tú puedes romper tu marca. ¡Woo! ¡Eso! ¿Cuántos segundos menos ese? Vente, vámonos al foro, vente. Muy bien. Le di con todo lo que pude. Con todo lo que pude al sprint, Dimara. Pero bueno, a ver, dime. Ajá. Entonces, ¿cuántos segundos menos hice, Dimara? 2 segundotes menos. Rompiste tu propia marca, ¿eh? Yo creo que si seguimos practicando tu salida, podemos disminuir hasta 5 segundos más. Uy, 5 segundos es mucho, pero pues yo creo que el máximo tiempo que puedo bajar son entre 2 y 3 segundos. Conozco mis capacidades, pero también mis límites, Dimara, No, yo no estoy de acuerdo. ¿No has visto las Olimpiadas? Casi siempre se rompe un récord ahí. Sí, pero Dimara, a ver, seamos honestos. Yo entreno como 2 veces a la semana, quizá 3. Los deportistas de alto rendimiento entrenan incluso hasta en sus sueños, Dimara. Además, ahora que lo pienso, muchas veces un récord queda sin romperse durante mucho tiempo, como el caso de Usain Bolt, que consiguió en el 2009 el récord mundial vigente, con un tiempo de 9 segundos con 58 centésimas en los 100 metros planos y 19 segundos con 19 centésimas en los 200 metros planos. ¿Me estás diciendo que desde 2009 nadie ha logrado correr los 100 metros planos en menos de 9.58 segundos? Nadie, ni el propio Usain Bolt. Después de esa carrera no alcanzó los 9.58 segundos de nuevo. Pero en el 2012 estableció los 9 segundos con 63 centésimas para los 100 metros planos como récord olímpico. ¡Wow! Impresionante. Desde hace más de 12 años nadie ha logrado superarlo. A lo mejor ya nadie lo hace. Espérate, Mara, 12 años no es nada, Florence Griffith Joyner tiene el récord mundial de los 100 metros desde 1988, con un tiempo de 10 segundos con 49 centésimas. Y en los 200 metros con 21 segundos con 34 centésimas. ¿1988? Son más de 33 años. Cada año las atletas están cada vez más cerca de romper el récord de Florence. Por ejemplo, Elaine Thompson tiene una marca de 10.54 segundos en los 100 metros, 5 centésimas por debajo de Florence. ¡Wow! Estamos muy cerca de algo histórico. Ver cómo se rompe un récord que ha persistido tantas décadas. Voy a estar muy al pendiente de las carreras de Elaine, Ah, muy bien. Ver deportes es muy entretenido, especialmente cuando está en juego batir un récord. Recientemente, el atleta Retezembet Gidey logró un récord de 1 hora, 2 minutos y 52 segundos en el medio maratón. Superó por 70 segundos la marca anterior. ¡Wow! 70 segundos es mucho tiempo hablando de marcas mundiales, ¿eh? También voy a ver las carreras de Letesenbet entonces. Oh, sí. Muchas veces los tiempos se superan solo por centésimas de segundo, como pasó con el atleta Xian Liu. En el 2006 consiguió el récord mundial en los 110 metros con vallas con un tiempo de 12 segundos con 88 centésimas. 2 años después, Dairon Robles lo superó por tan solo 1 centésima de segundo, con un tiempo de 12 segundos y 87 centésimas. Actualmente el récord en esta disciplina lo tiene Aries Merritt, con una marca de 12.80 segundos. Impresionante, ¿eh? Tú sabes mucho de atletas. Oh, y tomo inspiración de los grandes, Dimara. Pues a ver, vamos a hacer un cálculo. A ver, Usain Bolt corrió 100 metros en 9.58 segundos. Ajá. Si no me fallan los cálculos, 100 metros entre 9.58 segundos es igual a 10.4384 metros por segundo. Si lo convierto a kilómetros por hora, son 37.57 kilómetros por hora. Aproximadamente, ¿no? Entonces, la velocidad máxima de una persona corriendo es de 37.57 kilómetros por hora. La velocidad promedio, Dimara. Solo estás considerando el inicio y el final de la carrera en ese cálculo. No estás considerando que en algún momento Usain aceleró y alcanzó una velocidad más alta. Es cierto. ¿Cómo lo hago para saber su velocidad más alta durante la carrera? Pues tendrías que revisar el registro segundo a segundo de la velocidad de Usain Bolt, es decir, su velocidad instantánea.
Alguna vez leí que su pico de velocidad en esa carrera fue de 45 kilómetros por hora. ¡Wow! Impresionante. Velocidad promedio, velocidad instantánea. ¿Hay alguna otra velocidad? Pues la velocidad angular, por ejemplo, aunque no aplica en las carreras de 100 metros planos, pues porque no hay curvas. La velocidad promedio es el desplazamiento o cambio de posición dividido entre el tiempo de recorrido. En la fórmula podemos representar este cambio de posición como delta X, que es igual a la posición final menos la posición inicial, y el cambio de tiempo como delta T, que es tiempo final menos tiempo inicial. Si el tiempo inicial es 0, entonces la velocidad promedio es delta X sobre T. La velocidad que Dietmara calculó para Usain Bolt. Para ello está la velocidad instantánea, que es la velocidad en un momento específico de tiempo o en un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño. Por otro lado, está la velocidad angular, magnitud presente en movimientos que siguen una trayectoria circular, como el giro de la llanta de una bicicleta. La velocidad angular se define como el desplazamiento angular, medido en radianes, entre la longitud del intervalo de tiempo en que se llevó a cabo el movimiento. En este caso también hay velocidad angular promedio y velocidad angular instantánea para intervalos de tiempo infinitesimalmente pequeños. Entonces, velocidad promedio solo considera el inicio y el final del movimiento, y la velocidad instantánea nos da la velocidad en intervalos de tiempo muy chiquitos durante toda la trayectoria. Exacto. Tan chiquitos que podríamos considerar que es un solo momento y no un intervalo. Y a eso le llamamos infinitesimal. ¿Recuerdas cuando platicamos de límites? Sí me acuerdo. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño, es decir, cuando la longitud del intervalo tiende a 0. Así es, mira. Pensemos en una función que nos muestre la posición de un objeto respecto al tiempo. La llamaremos x de t. Así, la velocidad queda definida como el cambio de posición x de t entre el intervalo de tiempo en el que ocurrió ese cambio. Recordemos que el cambio de posición es la posición final menos la posición inicial. La posición inicial la tomaremos como x de t y la final será x de t más intervalo infinitesimal delta t. Así, la velocidad instantánea b de t es igual al límite de x de t más delta t menos x de t todo entre delta t cuando delta t tiende a 0. Yo conozco esa expresión de algún lado. Ya sé, es la definición de derivada, ¿no? Diste en el clavo de a ver, pero ¿qué estaríamos derivando en este caso, Pues estamos derivando la posición como función del tiempo, ¿no? Es decir, la velocidad es la derivada de la función posición con respecto al tiempo. De hecho, Dietmara, esta derivada es la mamá de todas las derivadas. Newton creó las bases del cálculo que conocemos ahora mientras estudiaba el movimiento de los cuerpos, ya que necesitaba una herramienta que le permitiera determinar la velocidad de un cuerpo en un momento de tiempo determinado. Entre 1665 y 1666, Isaac Newton creó su llamado método de fluxiones para determinar el valor de variables que cambian a lo largo del tiempo. Pensando en el movimiento, él llamaba fluxiones a la derivada de la posición y de la velocidad. Newton introdujo el método de fluxiones al enfrentarse con dos problemas. El primero, encontrar la velocidad de un cuerpo en cualquier momento. Al pensar en el cambio de velocidad de tiempos específicos, Newton comienza a pensar en tasas de cambio de la velocidad, cómo crecen y decrecen estas cantidades en intervalos infinitamente pequeños. Fenómeno descrito por su fluxión o derivada. Esta idea es el cimiento del cálculo diferencial, que establece que la tasa a la que cambia una variable en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. El cálculo es una de las herramientas más poderosas de las matemáticas y de la ciencia. Es la base para el estudio del movimiento y cambio en prácticamente todos los fenómenos que nos rodean. El movimiento de las nubes, el del mar, el de los satélites, los planetas, el crecimiento económico, el crecimiento de la población, la tasa de infección de una enfermedad, etc. El segundo problema que se planteó Newton consistía en conocer la forma de una variable si se conoce su tasa de cambio. Para esto, Newton consideró la función de tasa de cambio
y encontró que el área bajo la curva que determina es justo lo que necesita para poder resolver su problema. El calcular áreas bajo curvas es la base de lo que hoy se llama integración de funciones. Newton se dio cuenta que para calcular la integral de una función, se puede usar la antiderivada de la función, es decir, una función que al derivarla, nos regresa la función original. La relación que Newton encontró entre la antiderivada y la integral se conoce como el teorema fundamental del cálculo, que a grandes rasgos lo que dice es que la derivada y la integral son operaciones inversas, que lo que una hace la otra lo puede deshacer. Newton utilizó sus descubrimientos para estudiar el movimiento de los cuerpos, convirtiéndolo en el padre de la mecánica. Mi nombre es Marco Antonio Zaragoza Campillo, soy profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias y también soy ultramaratonista, es decir, hago carrera de larga distancia. Las matemáticas nos ayudan muchísimo en los deportes, sobre todo a cuantificar, por ejemplo, la intensidad del ejercicio, lo cual lo podemos hacer a través de cuantificar consumo máximo de oxígeno, cuantificar la frecuencia cardíaca, y eso nos ayuda para saber a qué intensidad ir en los diferentes deportes. No es lo mismo la intensidad a la que vamos en el fútbol, en las competencias de atletismo, que en el tenis o en el básquetbol, ¿no? Y además las matemáticas nos ayudan a entender también cómo golpear, por ejemplo, el balón en el fútbol, con qué fuerza, etcétera. Entonces las matemáticas nos ayudan en muchísimas áreas en el deporte. De lo que depende que un deportista pueda romper un récord, pues la verdad es que son muchos cambios fisiológicos y bioquímicos. Un deportista es capaz de romper un récord mundial, obviamente si lleva a cabo todo un plan de entrenamiento que implica pues meses y años en los que el deportista puede ganar muchas adaptaciones a nivel bioquímico y fisiológico, ¿no? Adaptaciones como incremento en el gasto cardíaco, incremento en el volumen sistólico, en el consumo de oxígeno, son varios parámetros, ¿no? Además el metabolismo también cambia, se da mayor preferencia hacia el uso de grasas, menos carbohidratos, tenemos reservas energéticas que si nos las terminamos, pues difícilmente vamos a poder desarrollar ese deporte. Entonces, un deportista que aspire a romper un récord mundial debe estar adaptado totalmente en cuanto a bioquímica y fisiología. Sí, las matemáticas pueden ayudar a predecir la velocidad a la que puede ir un atleta, ¿no? Por ejemplo, recientemente se corrió el maratón de la Ciudad de México y obviamente los atletas que ganan o los que consiguen los primeros lugares, pues pasaron por todo un estudio científico que les ayuda a predecir el ritmo al que deben de ir en una carrera, por ejemplo, y por ende de predecir cuál es el tiempo que van a hacer en una carrera, ¿no? Por ejemplo, el maratón de la Ciudad de México, que son 42 kilómetros, en el plan de entrenamiento se les diseña de tal forma que puedan ir a un ritmo para que lo puedan soportar por 42 kilómetros. De hecho, existe algo que se llama pruebas de esfuerzo, que nos permite determinar los diferentes umbrales, tanto aeróbico como anaeróbico, y esos umbrales nos ayudan a predecir la velocidad a la que pueden ir los atletas en los diferentes deportes. ¿Escuchaste que Hipatia mencionó la derivada de la velocidad? ¿Será con respecto al tiempo? Pues pensemos que es con respecto al tiempo porque no hemos hablado de alguna otra variable. Pero, ¿qué magnitud crees tú que represente? Pues a ver, creo que podemos deducirlo sin problema. La velocidad la voy a definir como la función v de t.
Si la derivada de la posición es su razón de cambio con respecto al tiempo, entonces la derivada de la velocidad es la razón de cambio de la velocidad también respecto al tiempo. Ujú. ¿No? Regresando a la derivada a su definición, tenemos que la derivada de la velocidad es el límite de b de t más delta t menos b de t entre delta t cuando delta t tiende a cero. V de t es la velocidad inicial y v de t más delta t es la velocidad después de un intervalo de tiempo, es decir, la velocidad final. En términos generales, tenemos la velocidad final menos la velocidad inicial sobre un intervalo de tiempo. Ujú. Esa es la definición de aceleración, Dismara. Claro, la aceleración es el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo en el que ocurre. Ujú, sí. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. En otras palabras, la segunda derivada de la posición es la aceleración. Qué impresionante, ¿no? Los cambios de posición y de velocidad con respecto al tiempo pueden ser descritos con derivadas. El otro problema que tenía Newton fue el de pasar de la razón de cambio de una variable a la forma de la variable. Sí, para resolver ese problema ideó la integral, ¿no? Que permite calcular el área bajo una curva, pero no me imagino cómo la aplicó al estudio del movimiento. De acuerdo con Newton y el teorema fundamental del cálculo, la integral es la operación inversa a la derivada. Por lo tanto, si integramos una derivada, regresamos a la función original. Por ejemplo, si integramos la derivada de la velocidad, lo que obtenemos es la función velocidad. Y si integramos la derivada de la posición, obtenemos la función posición. Dejamos caer una piedra desde un precipicio. ¿Cuál es su velocidad instantánea en el segundo 5? Representemos el valor de la aceleración con una letra A, cuyas unidades son metros sobre segundo al cuadrado, y corresponde a la aceleración provocada por la fuerza de gravedad. Si queremos conocer la función velocidad para la caída de la piedra, integramos a la aceleración A respecto al tiempo. Recordemos que la integral de una constante es igual a la constante multiplicada por la variable, en este caso, t. Como estamos calculando una integral indefinida, debemos sumar una constante de integración c. Las unidades de la función velocidad son metros sobre segundo. Por lo tanto, la constante c debe de tener las mismas unidades para que se puedan sumar correctamente con at. Si la constante c es una velocidad, únicamente puede corresponder a la velocidad inicial, ya que la final depende del tiempo en que se calcule. En una caída libre, la velocidad inicial es 0, ya que no aplicamos ninguna fuerza adicional a la piedra. Así, la constante de integración corresponde a la velocidad inicial 0 metros sobre segundo. Nuestra expresión de la velocidad v de t para la caída libre es v de t igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración provocada por la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad respecto al tiempo en una caída libre es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por t. Sustituimos t por 5 segundos para conocer su velocidad instantánea en ese momento. Tenemos que es igual a 49 metros sobre segundo. Isaac Newton es considerado el padre de la física clásica. A Isaac Newton le debemos muchísimo de lo que sabemos acerca de la física. Le debemos la ley de la gravitación universal, le debemos las leyes en las que se basa la mecánica clásica, ¿no? Las famosas 3 leyes de Newton. Y sin ese conocimiento, pues difícilmente se puede sostener el conocimiento a posteriori, ¿no? Como la relatividad, por ejemplo. Entonces, Isaac Newton le debemos pues prácticamente la mitad de la física que conocemos actualmente. Pues el cálculo infinitesimal en particular, es decir, cálculo integral y cálculo diferencial se pueden aplicar para determinar la velocidad y aceleración, por ejemplo, de un balón en el fútbol, con qué fuerza también se expulsa una pelota en el tenis. Entonces, básicamente, el cálculo diferencial e integral nos ayudan para determinar las velocidades y aceleraciones en los deportes en donde participa un balón o una pelota.
Sí, esta interpretación de la tercera derivada de la posición, pues básicamente nos dice que hay una sobreaceleración o un tirón, ¿no? Entonces recordemos que la primera derivada de la posición nos da la velocidad y la derivada de la velocidad nos da la aceleración. Entonces la tercera derivada de la posición nos daría una sobreaceleración o un tirón. Como lo que yo hago es ultramaratón, carrera de larga distancia, pues básicamente yo no aplico el cálculo integral en lo que yo hago, ¿no? Pero obviamente que si nos enfocáramos en investigación científica, claro que podemos aplicar no solo el cálculo integral, sino también el cálculo diferencial para entender cómo esos cambios que se producen en la velocidad y en la aceleración y cómo afectan en el rendimiento, ¿no? Porque lo que se busca en la carrera de larga distancia, más allá del medio maratón, de los 21 kilómetros, pues es mantener un ritmo de carrera, ¿no? Entonces, de hecho, no se busca que se hagan aceleraciones ni cambios en la velocidad, sino mantener un ritmo, ¿no? Entonces, nos serviría para entender cómo afectaría el rendimiento del atleta si hace estos cambios en la velocidad. Con Newton me queda muy claro lo que decía mi abuelita. De la necesidad surge la creatividad. ¿Te imaginas crear toda una rama de las matemáticas solo porque necesitas algo que te permita resolver tus cálculos de movimiento? Uy, eso en caso de Newton, ¿eh? Recuérdate que casi al mismo tiempo Leibniz llegó a los mismos resultados. Uy, hasta se pelearon. ¿Cómo se me va a olvidar eso? Estaría muy bien dedicarle un programa a sus dos puntos de vista, ¿no crees? Sí, eso sería muy interesante. Mientras tanto, tengo otro reto para todos. Calculemos la función velocidad para una piedra que cae, pero ahora considerando que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad tendrá la piedra a los 5 segundos? ¡Qué buen reto, Dimara! Pongámonos a investigar y no olviden enviar sus soluciones. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Nos ¡Hasta vemos la pronto. próxima! Adiós. Oye, Mara, una carrerita ahora sí. carreritas? Un sprint Va. para ahora ver cómo Ana Gabriela Guevara, güey. Porque es de No me vas a Sonora. superar, Es no de me vas a Sonora, superar. Dismara. Entonces tengo que correr como ella.